La mejor forma de predecir tus lesiones futuras es mirar el historial de tus lesiones pasadas. Esto es de esta manera porque lamentablemente no se entiende que terminar una rehabilitación, terminar un proceso de eh, ir al médico, que te hagan una imagen, recibir un diagnóstico, recibir algún tipo de intervención, hacer tu rehabilitación para eliminar el dolor, reparar seguramente tejidos involucrados, etcétera. No es lo mismo a recuperar tu funcionalidad y tu capacidad. En este video te voy a hablar de por lo menos 6 piezas faltantes en este rompecabezas, que es lo que hace que las personas al lesionarse y pasar por este ciclo, ir a rehabilitación, literalmente se vuelven unos pacientes recurrentes de por vida de su fisioterapeuta. Entonces, vamos a comenzar por el inicio. Primero vamos a establecer que eh, bajo ningún concepto lo que yo voy a explicar acá va en contra del papel del traumatólogo, del ortopedista, el fisioterapeuta, etcétera, en lo absoluto. Si tú sigues mi contenido, vas a saber que yo siempre estoy abogando por precisamente el papel y el rol que cumplen estos profesionales. Es decir, cuando algo se rompe, cuando tú tienes un accidente, bien sea haciendo un deporte o de repente un accidente, no sé, automovilístico, etcétera, que algo se rompe, un ligamento, un hueso, lo que sea. Por supuesto que la intervención de estos profesionales de lo que es la industria de la salud eh, tiene que estar ahí y no tiene sustituto por nada. Por ejemplo, la fisioterapia es extremadamente valiosa en estos procesos y su papel es básicamente reducir el dolor agudo, tratar cualquier lesión localizada o cualquier situación localizada a nivel de tejidos, restaurar rangos básicos de movimiento, hacer diferentes tipos de intervenciones, de terapias pasivas para que haya regeneración y recuperación. Y la fisioterapia también ayuda a volver a movernos, a recuperar rangos básicos de movimiento después de una lesión, después de cualquier situación que nosotros podamos calificar como lesión. Como te digo, eso no tiene sustituto. Sí o sí hay que pasar por ahí. Entonces, no se trata de pretender echar a un lado el papel que tienen estos profesionales. El problema y el meollo del asunto en lo que nos referimos a que terminar la rehabilitación no es lo mismo a recuperar la capacidad y a recuperar la funcionalidad es que el trabajar localmente sobre los tejidos pasivos mediante terapia manual, estrategias para reducir el dolor, restaurar rangos de movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos lleva solamente una parte del camino. Eso es una parte del proceso. Pero hay una brecha enorme entre terminar la rehabilitación y que tú, por ejemplo, si eres una persona que disfrutas jugar baloncesto, que disfrutas, no sé, andar en bicicleta, que disfrutas jugar fútbol, que disfrutas jugar pádel o que sencillamente disfrutas entrenar con pesos pesados en el gimnasio, hay una brecha que tú tienes que recorrer por tu cuenta una vez terminada la rehabilitación y ahí es donde entra estos 5, por lo menos 5, van a ser 5 o 6 piezas faltantes que le faltan, perdón, a tu rompecabezas. Entonces, vamos a comenzar por la pieza número 1. La pieza número 1 es este concepto de que la recuperación en forma de hábitos, comportamientos, nutrición, nunca fue parte de la conversación. Esto es algo que no es fácil para las personas ver, pero realmente este tema de la recuperación tiene todo que ver con las decisiones que nosotros tomamos en nuestro día a día con respecto a la forma en cómo vivimos, es decir, nuestro estilo de vida, cómo son nuestros hábitos en cuanto a el sueño, en
cuanto a hidratación, en cuanto a el ritmo que construimos en nuestro día a día, en nuestras rutinas, a la hora que nos dormimos, a la hora que nos levantamos, qué hacemos los primeros 60, 90 minutos en nuestro día, qué hacemos los últimos 60, 90 minutos en nuestro día, la forma en cómo comemos, qué tan bien comemos, qué tanto comemos, qué tal están las rutinas de lo que llamamos higiene de la alimentación. Es decir, si nos sentamos a comer tranquilos, masticamos nuestra comida, propiciamos una buena digestión, cómo está nuestra hidratación y cómo lidiamos con el estrés, cómo nos recuperamos en el día a día y básicamente un largo etcétera. Lo que ocurre acá es que realmente es muy difícil para la persona establecer todo la importancia que tiene todo esto que acabo de mencionar con la recuperación de su rodilla o de su espalda. Realmente es prácticamente imposible antes de recibir esta información que nosotros podamos conectar. Sencillamente no lo hacemos, no conectamos todas estas cosas con la recuperación y la regeneración de nuestros tejidos, lo que sea que nos esté pasando en forma de una lesión o un impedimento, una limitación, etcétera. Yo hablo con personas todo el tiempo y cuando les hago estas preguntas, realmente no lo ven, no tienen la conciencia de, hablando, por ejemplo, específicamente de la nutrición. Si yo la forma en que me estoy nutriendo, y esto no es solamente durante la lesión, pero vamos a ponerlo en este contexto, la forma en cómo yo me estoy nutriendo, las decisiones que yo estoy tomando en cuanto a mi nutrición, tienen un impacto directo a lo rápido que yo me puedo recuperar y qué tan lejos puede llegar esa regeneración en un tiempo dado. He compartido anteriormente el principio que gobierna esta pieza faltante, que se llama el principio de carga versus capacidad, y también compartí otra pieza de contenido, perdón, una masterclass relacionada con la nutrición para la recuperación de lesiones. Esto yo lo voy a dejar acá abajo en la descripción de este video. Entonces, esa es la pieza faltante número 1. No conectamos nuestra nutrición, nuestro sueño, nuestro manejo del estrés, para ponerlo en términos simples, con nuestra regeneración, nuestra recuperación. ¿Qué tan lejos podemos llegar? ¿Qué tan rápido nos podemos recuperar? La pieza faltante número 2 es este concepto de que una vez que eliminamos el dolor, ¿qué pasa? El papel del fisioterapeuta, el papel de la clínica de rehabilitación con todos los profesionales que hacen vida ahí, básicamente va de eliminar el dolor y que la persona pueda volver a tener una vida normal. Es decir, que pueda sentarse, acostarse, levantarse, hacer sus actividades diarias sin o con la menor molestia posible. Eso es lo que se llama básicamente las actividades diarias o actividades de necesidad diaria. El yo poder hacer las cosas alrededor de mi casa, cumplir con, tú sabes, todas las cosas que tengo que hacer si tengo niños, si tengo pareja, que tengo que organizar, tengo que mover cosas de un lado a otro, que yo pueda levantarme, ser funcional, alistarme, poder ir a trabajar. Eso es básicamente lo que son las actividades de necesidad diaria. Pero hay otro tipo de actividades que son las actividades de interés que básicamente representan los hobbies o que la persona practique algún tipo de deporte o todo lo que represente actividad física, entrenamiento, bien sea por hobby, por un deporte o sencillamente ir a entrenar al gimnasio con cargas externas, etcétera. Ahí, dentro de ese contexto, es que nosotros hablamos de capacidad y de funcionalidad. Entonces, esa es la brecha que te comentaba anteriormente que existe, porque eliminar el dolor y que tú puedas hacer todo lo que son las actividades necesarias para que tú vivas tu vida no tiene relación necesariamente con que tú puedas volver a hacer las actividades que son de tu interés. Es decir, si una persona recibió, vamos a decir,
una ruptura total de manguito rotado. Probablemente esta persona tuvo que ser sometida a una cirugía, tuvo que pasar por una serie de tratamientos pasivos también, incluyendo rehabilitación. Y cuando esta persona es dada de alta y termina esa etapa del proceso, esa persona probablemente tiene un rango de movimiento hasta 90 grados, probablemente un poco más, pero esa persona no va a poder cargar pesos, ¿verdad? Libres, pesados, por encima de la cabeza, como lo hacía antes de que pasara esa situación. Entonces, ¿qué es lo que se está dejando de ver ahí? ¿Y qué tiene que ver con el tema de la recuperación de la capacidad y la funcionalidad? Primero, no se está dando con cuáles fueron las causas, ¿verdad? Ocasionaron esa ruptura. Y segundo, la persona no se va con una ruta clara, establecida, según las consideraciones ortopédicas de su caso, para poder continuar la rehabilitación, la recuperación y la construcción de capacidad desde donde su fisio lo dejó. Entonces, esta pieza faltante es básicamente la razón por la que una vez que tú te sometiste a esta intervención, te dieron de alta, tienes que volver a hacer fisioterapia, eventualmente y básicamente de forma crónica. O sea, ahí ocurre lo que yo hablo de que te vuelves un cliente asiduo de tu fisio, te vuelves pana, te vuelves amigo de tu fisio porque tienes que estar visitándolo constantemente para que él te haga ciertos ajustes y tú puedas más o menos volver a hacer lo que o vayas recuperando esa capacidad por tu cuenta. Por supuesto que a los fisios no tienen ningún tipo de problema con esto, o sea, ellos están haciendo, repito, lo mejor que pueden. Pero yo estoy seguro también que a la gran mayoría de fisioterapeutas les gustaría que ver que sus pacientes tienen una recuperación mucho más óptima, mucho más efectiva. Y a lo mejor los pueden seguir viendo, pero en otro escenario distinto que no sea el consultorio. Entonces, esa es la pieza faltante número 2. La pieza faltante número 3 se relaciona mucho con la número 2 y es básicamente que lo que se conoce como el retorno a la actividad nunca fue planificado con dosis y volúmenes específicos. Es decir, vamos a volver al caso de el manguito rotador. Y esta persona, aparte de ir al gimnasio, también juega pádel o juega golf. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la instrucción que le va a dar su fisio? Su fisio le va a decir, clásico, vas a comenzar poco a poco, de forma progresiva, fortaleciendo y vas a ir de menos a más. Él está hablando de empezar a entrenar en el gimnasio y comenzar eventualmente a jugar golf o jugar pádel. Pero si tú prestas atención o si has pasado por esta situación, ese es un consejo muy vago. Es decir, eso es muy ambiguo. No se entiende. Cuando me dicen comienza poco a poco, menos a más, comienza fortaleciendo en el gimnasio, él de nuevo, él está haciendo lo mejor que puede, tratando de darle alguna indicación para que la persona siga esa indicación y bueno, básicamente por su cuenta, dé con la fórmula para hacer que ese consejo funcione. El fisio probablemente en su cabeza, detrás de su cabeza, él sabe que esta persona va a sobrepasar el volumen o la intensidad o la frecuencia y que eventualmente más temprano que tarde va a necesitar volver a terapia. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Pues básicamente hacer un plan, una ruta específica de retorno a la actividad. De nuevo, tomando en cuenta el caso de la cirugía y la rehabilitación de manguito rotador, pues es necesario establecer un plan específico tomando en cuenta las consideraciones ortopédicas del caso, es decir, toda la estructura involucrada en esa situación, el tipo de intervención que le hicieron, ¿ok? Y todo lo que implica a nivel ortopédico para poder entender o necesitamos establecer una ruta, hablando específicamente de el entrenamiento, tomando en cuenta entonces lo que es el manejo de la carga, la construcción de la tolerancia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con una selección de ejercicios
bien específica y bien efectiva, aquí hablamos básicamente de biomecánica aplicada, a esa selección de ejercicios y a esas intervenciones para construir tolerancia, le agregamos una progresión estructurada bien, una progresión bien progresiva, valga la redundancia, en el tiempo, con constraints, es decir, estas son las cosas que significan una luz verde. Estas son las cosas que pudiesen ocurrir que significan una luz amarilla. Estas son las cosas que pudiesen ocurrir que significa una luz roja. Básicamente a lo que nos estamos refiriendo acá es a lo que yo trabajo con mis clientes, lo denominamos las reglas del dolor. Aunado a este proceso de entrenamiento en el gimnasio, en la sala de pesas, entonces vamos a comenzar a establecer una ruta también de retorno a la actividad para el pádel o el golf. Probablemente al inicio no vamos a ser capaces, ¿verdad?, de hacer una partida de pádel completa. Tenemos que comenzar probablemente a un lado, ¿verdad? Llegado a cierto punto, vamos a tener que comenzar a un lado, básicamente ejecutando los gestos técnicos, ¿verdad? De la actividad, de nuevo, con volumen, con frecuencia específicos, monitoreando los síntomas. De nuevo, con unos parámetros bien claros en cuanto a lo que son luz verde, luz amarilla y luz roja. Eso es, este plan estructurado al que me estoy refiriendo es lo que nosotros llamamos un propiamente dicho de retorno a la actividad. Pieza faltante número 4, que también viene relacionada. Todas las piezas faltantes, si lo notas, tienen que ver una con otra y estoy tratando de ponerlas en un orden jerárquico. La pieza faltante número 4, ¿de qué va? Bueno, de el balance estructural y los marcadores de fuerza en estructuras, en articulaciones y en patrones de movimiento nunca fueron medidos. Este tema de la capacidad de los rangos de los patrones de movimiento en cuanto a, siguiendo una jerarquía, rango de movimiento, flexibilidad, movilidad, estabilidad, lo que llamamos muscle endurance, y ir progresando hasta ir subiendo en el rango de capacidad, ¿verdad? Por un lado. Y también el balance estructural. ¿Qué quiere decir balance estructural? Bueno, la relación que existe entre, por ponerlo simple, entre nuestra parte anterior con nuestra parte posterior, es decir, la relación que existe entre nuestro cuádriceps con nuestro isquiotibial o hamstring, la relación que existe entre nuestro bíceps y nuestro tríceps, la relación que existe entre nuestro pectoral superior con nuestro redondo mayor. ¿Qué otra forma se manifiesta el balance estructural? La relación que existe entre alar y empujar, lado derecho con lado izquierdo, y etcétera. O sea, es básicamente el entender este principio fundamental de que el cuerpo funciona como una unidad y realmente ningún movimiento se ejecuta de forma aislada. Entonces, esto tiene que ver también con otra pieza de contenido que viene, que es este tema de la tensegridad. Entonces es entender cómo el cuerpo se mueve, cuál es la relación entre este balance estructural, que eso explicado en términos simples es lo que nos permite ver, lo que nos permite determinar la forma en que nuestro cuerpo absorbe y distribuye las fuerzas. Y en estos conceptos, en este tema de balance estructural y los marcadores de fuerza de las articulaciones, lo que ya mencioné, este continuum de rango de movimiento, flexibilidad, movilidad, estabilidad, muscle endurance, bla, bla, bla. Cuando yo investigo ahí, usualmente es cuando yo puedo dar con la causa raíz de los problemas. Porque a menos que esta persona que le tuvieron que operar o sea, que tuvo que ser intervenido en esta situación de manguito rotador, a menos que esa persona, no sé, se cayó de un piso 2 y cayó en el hombro o lo atropellaron una moto y a menos que haya sido una situación de un trauma, de un accidente, ¿verdad? A menos que ese haya sido el caso, prácticamente casi siempre, lo voy a poner de esta manera, y el casi es
por encima del 90%, estas situaciones ocurren porque nuestra estructura no está balanceada. Ahí está la raíz de todo problema musculoesquelético. Y eso es algo que tampoco se investiga a profundidad y por eso es que, bueno, es la pieza faltante número 4. Entonces, pasamos a la pieza faltante número 5. Esto es muy importante también y viene después en la jerarquía, que es el tema de que nadie te enseñó cómo afrontar, cómo abordar el miedo ni la pérdida de confianza en el movimiento. Y esto es un tema bien real, bien palpable. Yo por lo menos en mi práctica profesional con mis clientes es algo que veo todo el tiempo y yo también lo he experimentado. Yo también me lastimo y es este tema de que, y vamos a partir acá de otro principio fundamental. El dolor es una experiencia sumamente compleja. El dolor no se trata solamente de lo que pasa en los tejidos, no se trata solamente de lo que está pasando en el manguito, ni lo que pasa en la rodilla, ni lo que pasa en la espalda. El dolor es una experiencia biopsicosocial. Eso quiere decir que la experiencia del dolor siendo tan compleja como es, partiendo del hecho también fundamental de que es individual completamente. O sea, la forma en que se experimenta y los factores que inciden en esa experiencia del dolor cambian de individuo a individuo, pero también hay unos patrones que cuando los reconoce, pues es más fácil abordar esta situación. Y esos patrones tienen que ver con nuestro entorno, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y los sentimientos vienen de experiencias previas, con nuestro estilo de vida, con nuestras creencias, nuestra mentalidad, nuestro mindset, nuestra personalidad y un largo etcétera. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que el dolor es una experiencia biopsicosocial. Entonces tiene que ser atacada desde múltiples. Y eso es a lo que vamos con, bueno, esta pieza faltante número 5. Es importante establecer intervenciones específicas para el afrontamiento de el miedo y la pérdida de confianza desde las creencias, desde la forma en que el individuo se habla a sí mismo, desde el lenguaje que utiliza para referirse a él mismo y describir situaciones, el entendimiento que tiene, la medida en que, por eso siempre me vas a escuchar decir que la educación básicamente es lo único que puede crear libertad, porque en la medida en que por lo menos como yo trabajo con mis clientes en crear este lenguaje en común de ponerle nombre a los síntomas, ponerle nombre a las cosas, es decir, yo digo lesión de forma libre porque bueno, eso es el lenguaje común que todo el mundo utiliza, que se utiliza comúnmente. Pero dentro de mi práctica profesional con mis clientes, la lesión tiene un significado bien específico y es la decisión de decir, no puedo. Cuando yo tengo una molestia, cuando yo tengo una limitación y yo tomo la decisión, justificada o no, que muchas veces no es justificada, de que no puedo hacer algo, ahí es cuando yo estoy lesionado. Cuando no lo hago, te voy a poner un caso particular y bien actual que me está ocurriendo a mí. Yo me lastimé la espalda hace poco haciendo unos back squat muy pesados con mucho volumen, pero yo no he dejado de moverme. Yo no he dejado de entrenar jiu-jitsu, que es lo que me encanta hacer. Y por esa razón, yo no me califico a mí mismo como lesionado. Es decir, no le pongo esa etiqueta de lesión a esta situación. A pesar de que al principio estaba bastante limitado en cuanto a movimiento. Me costaba pararme, me costaba levantarme de la cama, no podía estar mucho tiempo sentado ni mucho tiempo parado. O sea, era una situación ciertamente complicada, pero yo nunca tomé la decisión de decir estoy lesionado. Y básicamente porque no vi la necesidad. Obviamente, con las herramientas que yo tengo, el conocimiento, la experiencia, pues para mí, en cierto modo, es más sencillo o mucho más sencillo el afrontamiento de esta situación. Entonces, yo seguí yendo a mi jiu-jitsu, así tardara, no sé, 10 minutos poniéndome el pantalón del kimono, trabajando con mucho cuidado,
haciendo una activación y una construcción de tolerancia apropiada, trabajando mucho la respiración. Es la forma en la que tenemos, la forma más directa que tenemos para entrar en nuestro sistema nervioso e influir en la experiencia del dolor, etcétera. Es eso. Nunca tomé la decisión de decir estoy lesionado y eso es importante, el lenguaje. Otra cosa importante es establecer la diferencia entre, por ejemplo, irritación y dolor. Lo que yo trabajo con mis clientes es estos parámetros de que, mira, el dolor es una experiencia negativa, sin duda, pero que lo principal que alimenta esa experiencia negativa es la incertidumbre, es no saber de dónde viene. Una vez que nosotros entendemos de dónde viene esa sensación, por qué está ocurriendo eso, nosotros dejamos de llamarle dolor y le llamamos irritación. Esos parámetros, esto que te estoy contando acá, eh, con estos ejemplos que te estoy dando, básicamente es la forma de, por ejemplo, hacer este afrontamiento con el miedo, con la incertidumbre. Ahora, la pérdida de confianza específicamente en el movimiento es algo que también requiere, acompañado con estas herramientas que te acabo de mostrar, requiere otra ruta específica de progresión y regresión apropiada en un movimiento específico, en un gesto técnico, en una habilidad que yo necesito ejecutar para poder jugar el deporte que yo quiero o la actividad recreativa que yo disfruto. Entonces es una progresión efectiva, óptima, con regresiones apropiadas a lo largo del camino, acompañados con parámetros claros, de nuevo, luces verdes, luces amarillas, luces rojas, acompañados con este trabajo de creencias, mentalidad y estas herramientas de lenguaje. Entonces, cuando yo combino todas estas cosas, es posible para la persona afrontar el miedo, la pérdida de confianza, creencias limitantes, la mentalidad, etcétera, de forma más efectiva. Y bueno, por último, la pieza faltante número 6 es la falta de educación en cuanto a ejercicios, entrenamientos y movimientos. Por supuesto, entendiendo cuál es el escenario, ¿verdad? La clínica de rehabilitación, esto no siempre es posible. Ahí es cuando corresponde el utilizar un enfoque, ¿verdad? Apropiado dentro del proceso de la recuperación y la construcción de capacidad para que la persona pueda entender los básicos, sobre todo de su situación puntual. No es que tienes que hacer un máster de anatomía, de fisiología, de biomecánica, de entrenamiento. No, es básicamente que tú entiendas, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios fundamentales del movimiento, del entrenamiento y sobre todo lo que tiene que ver contigo? O sea, te pongo de nuevo un ejemplo con mis clientes. Hablamos de la importancia, por ejemplo, lo que es una cadencia en el movimiento, el tempo, lo que es respetar los parámetros. Yo usualmente con mis clientes utilizo un enfoque autorregulatorio, es decir, establecemos muchos parámetros o varios parámetros dentro de la prescripción del entrenamiento que él puede controlar. Entonces, por poner un ejemplo básico, yo no doy un peso específico ni doy un porcentaje de trabajo como nosotros vemos que usualmente se hace en los planes de acondicionamiento de strength and conditioning, sino que yo doy unos parámetros, es decir, te doy una cadencia específica a la cual tú te tienes que mover en ese ejercicio. Por supuesto, te doy un rango de repeticiones, te doy un RPE, te doy unos descansos, ¿verdad? Y para que tú puedas cumplir con todos esos parámetros, tú mismo vas a ir tomando la decisión de cuál es la carga que vas a utilizar. Y una vez tú terminado tu entrenamiento, tú tienes que reportar las sensaciones, el efecto, cómo te sentiste, etcétera. Y eso es lo que va a informar de qué forma va a progresar tu entrenamiento. Entonces, de esta forma, el individuo se vuelve protagonista de su proceso, se vuelve protagonista, se toma la batuta, asume responsabilidad personal
en cuanto a cómo vamos a progresar la prescripción, el entrenamiento, y mi trabajo es enseñarle, guiarle a cuáles son las cosas que él tiene que tomar en cuenta y cómo debe tomar en cuenta para ir progresando. Entonces, llegado un momento, tiempo dado, puede ser cualquier cosa, no sé, 6 meses, 12 meses, que básicamente nosotros podemos argumentar que es lo que el tiempo que se toma estos procesos de construcción de capacidad, según el caso, ¿verdad? Algunos son mucho más, otros son menos, pero llegado un tiempo prudencial, esta persona ya puede tomar decisiones informadas, ya está mucho más clara, ya tiene experiencia, ya tiene criterio y cuando nosotros nos damos la mano y terminó nuestro trabajo juntos, pues esa persona se lleva toda esa información y toda esa experiencia consigo para sus actividades y esta persona realmente de nuevo, con la educación está consiguiendo libertad y está consiguiendo autonomía. Bueno, estas son las 6 piezas faltantes que le faltan a todo proceso de rehabilitación y que son la causa por la cual las personas no pueden construir capacidad ni pueden recuperar su funcionalidad y se vuelven usuarios perennes, se vuelven usuarios asiduos de la rehabilitación. Yo estoy totalmente seguro que la mayoría de los oficios no están contentos con esta situación. Y bueno, mi trabajo es servir entre puente, entre encerrar esa brecha, mejor dicho, entre la clínica de la rehabilitación con sus traumatólogos, con sus ortopedistas, con sus fisioterapeutas y la sala de pesas, la cancha, el escenario donde las personas se expresan físicamente buscando rendimiento, buscando intensidad, buscando números, buscando marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi trabajo, cerrar esa brecha. Y por cierto, cada una de las piezas faltantes que yo enumeré acá y que traté de describir brevemente son las piezas que construyen a su vez mi práctica con mis clientes. Es lo que yo tomo en cuenta y es lo que hago, es mi trabajo dentro de cada proceso que yo construyo con una persona que llega a mí con dolor crónico, a pesar de haber ido al médico, de haber hecho cirugía, de haber terminado su rehabilitación, pero que está esa brecha entre esa rehabilitación que terminó y su performance es insalvable. Yo ayudo a cerrar esa brecha. Espero que este contenido te ayude por lo menos a entender. Siempre es importante cuando nosotros conseguimos esa claridad inicial y muchas cosas de las que te describo acá las puedes hacer tú mismo. Más importante, más la fundamental y que también te va a ayudar un montón es la parte de los hábitos, comportamientos y la nutrición. Si este contenido te ayudó, por favor, deja un like, y por qué no, déjame un comentario.